Bueno, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Constanza Grumeli. Mi nombre es Violeta Gorcio. Bueno, y para este trabajo de metodología del trabajo intelectual, tuvimos que elegir tres textos que correspondan a tres eh, distintos tipos de textos académicos. Bueno, para hacer una introducción a este trabajo, eh, cada texto tiene sus propias características, sus propias finalidades, eh, y según leímos en la bibliografía, depende mucho también del ojo de quien lo ve y quien lo analiza, eh, clasificar, ¿no? Las características que observamos nos ayudan a clasificar los textos y dependiendo de a qué autor se le pregunte, hay diferentes criterios para cada uno de los textos. Eh, a nuestro entendimiento, elegimos tres textos, uno para el discurso científico, que su título es Características clínico-epidemiológicas del COVID-19. En pantalla podemos ver todos los datos y el link para encontrar los textos que elegimos, ya que elegimos textos que no estaban en la biblioteca de la cátedra. Para el discurso académico, elegimos un trabajo que se llama Comparativa de la enseñanza de la escritura y la notación musical entre la escuela estándar y la pedagogía Waldorf. Y para el discurso profesional del ámbito de la bibliotecología, elegimos un texto que se llama Los libros científicos de la biblioteca de la Academia de San Carlos en un inventario fechado en 1863. Vamos a comenzar analizando estos textos y a mí me tocará en principio hablar del discurso científico, de por qué elegimos este texto y por qué lo consideramos científico. Encontramos en la bibliografía que alguna de las características es que describe con propósitos persuasivos y didácticos, y demuestra credibilidad y prestigio. Es un discurso autorizado de un tema que se trata, se demuestra la autoridad del que está escribiendo, en este caso, autoridades del ámbito de la medicina. Su propósito, su objetivo es difundir un conocimiento disciplinar, apoyar y ayudar a la formación de miembros dentro de la especialidad de la cual se habla. Eh, y también generar y transmitir conocimientos productos de la investigación, en este caso sobre el COVID-19, muy temprana en la pandemia es este texto. Eh, Avanzamos. Bueno, a mí me toca hablar del discurso académico. Tiene también sus características. Empecemos con qué es un discurso intraprofesional o interprofesional. Con intraprofesional queremos hablar que son de los integrantes, entre los integrantes de la misma profesión, y en el interprofesional son integrantes de diferentes, es para integrantes de profesiones distintas. En el caso del texto que elegimos, el objetivo comunicativo general es obviamente una investigación científica, pero más específicamente es una comparación en la enseñanza de la escritura y la notación musical entre la escuela estandarizada y la pedagogía Waldorf. Obviamente esto idealmente tendría que circular en un ámbito científico entre escritor experto y lector experto, y su modo de organización es discursiva, a lo cual lo hace argumentativo. Muy bien, avanzamos. El próximo texto era un discurso académico profesional dentro del ámbito de la bibliotecología. Así como hablaba mi compañera, este discurso sí va a ser intraprofesional entre los integrantes de una misma profesión, o sea, de la bibliotecología. Es un texto que está orientado a que lo lea gente de este ámbito. Su objetivo es persuadir respecto de un determinado punto de vista, eh, y circular en el ámbito científico y entre escritor experto y lector experto, ya que no cualquier lector de otra disciplina podría entrar y entender este texto. A mí personalmente, por ejemplo, con el texto, el primero, el científico, al no ser una lectora experta de medicina, no me fue sencillo leer ese texto, pero bueno, este tiene el objetivo de la bibliotecología, eh, fue un poco más fácil de entender y también vamos desarrollando herramientas para poder entender el código. Es un discurso argumentativo, eh, y eso, avanzamos. El próximo paso son las semejanzas entre los textos que encontramos. Bueno, para hablar de semejanzas, entre los tres textos que pertenecen al género
discursivo, entonces por lo tanto las características hay varias en común. Usamos el texto de Casani. Y podemos hablar de semejanzas como que son dinámicos, con esto queremos decir que la retórica de estos textos se ha desarrollado a lo largo de la historia, por lo tanto ya los escritores tienen experiencia de coherencia y significado en lo que están escribiendo. También podemos hablar de que se desarrollan por un propósito, el cual obviamente es el incrementar el conocimiento en el campo que pertenecen. También están organizados en forma y contenido. ¿Qué quiere decir esto? Que los autores precisamente dominan el lenguaje en el cual escriben, que es su formato, y obviamente tienen el conocimiento para el contenido. Después podemos hablar de una función cognitiva, perdón, que es precisamente construir y formalizar ese conocimiento en cada una de sus disciplinas. Con la función interpersonal es que al escribir el autor se va haciendo una identidad dentro de su comunidad. Y la función sociopolítica es que dónde se sitúa ese autor con sus conocimientos dentro de esa comunidad. Muy bien. Continuamos con las diferencias que encontramos. Así como encontramos muchas similitudes, porque todos son discursos, todos son textos de este ámbito. Las diferencias que encontramos son los objetivos, para quién está dirigido, cada uno tiene públicos diferentes. El formato de los archivos, cómo está organizado el texto en el documento, y el uso de elementos paratextuales. En el texto profesional de la bibliotecología hay muchos gráficos, muchas imágenes, muchas fotos, muchos elementos que acompañan. Y por ejemplo, en el texto científico, el del COVID, no había ninguno de estos recursos, sino que era todo texto y todos datos escritos en el mismo texto, sin gráficos, sin imágenes. Bueno, después vamos a hablar precisamente de Arnoux y por qué los pusimos como texto argumentativo, explicativo y el tercero explicativo. Entre ellas acá pusimos ejemplos para que sea visual, porque era más difícil para nosotros leerlo sería. Entonces en el primer ejemplo precisamente vemos que confronta su opinión con la de los otros. Y en el segundo ejemplo que pusimos está trayendo conocimiento tanto en el campo de fenómeno o acontecimientos del pasado para explicar. Muy bien. En el texto académico encontramos estos ejemplos. El primero correspondería a la característica de borrar las huellas del sujeto. No se escribe desde un yo en primera persona, eh, sino como una cosa más omnisciente. En el segundo ejemplo es el efecto de objetividad. Hablar de algunos estudios que demuestran, se posiciona desde un saber como ya objetivo y confirmado, digamos. Y el tercero, vemos la distancia que se pone entre la cita y el citante. El, el texto separa muy bien dónde están las citas, de qué texto provienen, luego tiene una bibliografía donde explicita todo, y no están mezcladas las dos voces, digamos. Bueno, y vamos a hablar del texto profesional. Según Arnaud, el primer ejemplo que pusimos es que se presenta como un saber construido, en otro lado, legitimizado. O sea, él ya viene con un conocimiento previo de su campo, lo presenta. El otro ejemplo que pusimos es precisamente el de informar. Y por último, es un buen ejemplo de una cita. Entonces, marca una gran diferencia entre la cita y el citante. Muy bien. Acá adjuntamos la bibliografía que utilizamos: Arnúa, Bernard, Aerazo, lo que fuimos consultando para hacer nuestra investigación: Navarro, Parodi y
Casani. Bueno, muchas gracias por su tiempo y nos estaremos viendo en Muchas alguna de gracias. las instancias de la cátedra.